Buenos días, Dios les bendiga. Vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Lucas. Estamos en Lucas y esto está muy emocionante. Entonces vamos para el capítulo, denme un segundo, ya aquí lo centro. Estamos en el capítulo 2 y hay una introducción que hace William antes del versículo 21 y 24. Entonces vamos a leer esa introducción antes de esos versículos. En este pasaje se describen al menos 3 ritos distintos. Recuerden que estamos hablando de el nacimiento de nuestro Señor Jesús, ¿cierto? Entonces se va a hacer la circuncisión de nuestro Señor Jesús. Y dice William que hay por lo menos 3 ritos distintos en estos pasajes del 21 al 24. Primero hubo la circuncisión de Jesús. Esto tuvo lugar cuando tenía 8 días. Eso decía la ley. Cuando los niños tenían 8 días debía hacerse la circuncisión. Era una prenda del pacto que Dios había hecho con Abraham. En todos los tiempos, desde que el Señor elige a Abraham, ¿cierto? Él siempre deja como una seña, como una muestra, como una señal de que esas personas, de que ese pueblo, de que las naciones de ahí en adelante le pertenecen. Entonces en el tiempo de Abraham era la circuncisión. Esa era la muestra de que Abraham le pertenecía, como que era apartado para él, ¿cierto? Y era diferente a todas las naciones. En ese momento pues no se iban circuncidando en todas las naciones, pero los israelitas sí, desde Abraham en adelante. Entonces, bueno, era una señal, la circuncisión. Dice aquí, este mismo día se impuso nombre al niño según la costumbre judía. El ángel había ya dado instrucciones a María y a José para que le llamasen José. Entonces se hizo la circuncisión, pero adicional se le dio el nombre, ¿cierto? Y ya el Señor había dado instrucción por medio del ángel que se llamaría Jesús. La segunda ceremonia trataba de la purificación de María. Tuvo lugar 40 días después del nacimiento de Jesús, que en este tiempo sería como, ¿cómo es que le llaman? Como yo no he tenido bebés, la dieta, ¿cierto? Sería como la dieta que usted se cuida, pero en el caso de los israelitas era como un tiempo de purificación, porque la mujer pues había sangrado y se consideraba como que estaba impura. ¿Recuerdan el caso de la mujer de flujo de sangre? Ella era impura a los ojos del pueblo porque estaba todo el tiempo sangrando, entonces se debía hacer como una purificación. Tuvo lugar 40 días después del nacimiento de Jesús. De ordinario los padres habían de llevar un cordero para holocausto, entonces generalmente después de esos 40 días en los que la mujer era purificada, hacía ese rito de purificación, debía llevar un cordero como un holocausto y una tórtola o un palomino para ofrendar por el pecado, ¿cierto? Esas eran las opciones, un cordero y una tórtola o un palomino para la purificación. Pero en el caso de los pobres se les permitía traer 2 tórtolas. No tenemos cordero y no tenemos ni el cordero y la tórtola y el palomino. Entonces traiga 2 tórtolas o traiga 2 palominos. Si usted es una familia pobre, eso el Señor lo dejó establecido en Levítico cuando dio esa ley a Israel a través de Moisés. El hecho de que María y José no trajesen un cordero, sino solo 2 palominos, es una ilustración de la pobreza en la que nació nuestro Señor Jesús. María y José, o bueno, María, porque el rito de purificación era para ella, no llevó un cordero, llevó 2 palominos, entonces eso significa que era una familia pobre. Versículo 3, o bueno, de escasos recursos, ¿cierto? Punto 3. El tercer rito era la presentación de Jesús en el templo en Jerusalén. Originalmente Dios había decretado que el primogénito le pertenecía. Había sido designado para constituir la clase sacerdotal. Eso está en Éxodo 13:2. Más tarde separó, entonces al principio todos los primogénitos eran destinados para el sacerdocio, ¿cierto? Pero después el Señor separó, eligió a la tribu de Leví para que sirviesen como sacerdotes. Entonces se les permitió a los padres rescatar o redimir, es decir, pues como que no no dejaran a su hijo primogénito como
sacerdote, ¿cierto? Dedicado al sacerdocio, si lo redimían, lo podían redimir, y lo redimían por la cantidad de 5 ciclos. Esto lo hicieron cuando dedicaron al Señor. Entonces, bueno, ese rito lo hicieron José y María. Vamos a leer entonces del versículo 25 al 35 en nuestras Biblias y ya lo desarrollamos. Del 25 dice, del capítulo 2. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Él estaba esperando ese momento en que el Señor redimiera a su pueblo Israel a través del Salvador, ¿cierto? Y dice que el Espíritu Santo de Dios estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte, él no moriría antes que viese al ungido del Señor, es decir, a ese Mesías, a ese Jesús, ¿cierto? Que estaban esperando. Y movido por el Espíritu vino al templo. Quién sabe, estaba en su casa, estaba en otro lugar, pero fue movido por el Espíritu Santo de Dios de ir al templo. Cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. Entonces vino María y José porque debían presentar al niño. Recuerden que el primogénito era presentado, ¿cierto? Entonces, por costumbre, como era costumbre, vino María y José, pero en ese momento estaba Simeón fuera del templo y fue movido por el Espíritu Santo a ir al templo. En ese preciso momento cuando llegó, cuando estaban María y José con el Señor Jesús ahí. Casualidad, no, propósitos de parte de Dios. Dios le había dicho a Simeón, y ya él estaba entrado en años, que no iba a morir hasta que viera al Señor, hasta que viera a nuestro Señor Jesús. Entonces dice el 28, él le tomó en sus brazos, Simeón tomó al Señor Jesús en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. O sea, ahora me puedo morir en paz, conforme a tu palabra. Has cumplido tu palabra. Y puede que Simeón hubiese recibido esta promesa de que no iba a morir hasta que viera al Señor, no sé, a sus 20 años, a sus 15 años. No sabemos a qué edad recibió Simeón la promesa de que iba a ver al Señor. Pero él confió en esa promesa, esperó en esa promesa y el Señor cumplió su palabra. A la edad que fue, en el tiempo del Señor, en la voluntad del Señor, pero el Señor cumplió su palabra. Versículo 30. Vamos a leer hasta el 35. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles. Uy, no, de verdad, qué palabras las de este hombre. Definitivamente estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Saben qué me parece? Bueno, y dice, y gloria de tu pueblo Israel, luz para revelación a los gentiles. ¿Qué? ¿Los gentiles? ¿Cómo sabía que el Señor iba a llegar a los gentiles y el pueblo elegido era Israel? Miren la revelación del Espíritu Santo de Dios a este hombre. Y gloria de tu pueblo Israel. Que a mí me parece impresionante que Simeón tenga una fe tan firme, una seguridad de que ese es el Hijo de Dios, pues ve un bebé, ¿cierto? No sé. Entonces Simeón no esperaba, como el resto del pueblo, un rey, un gobernador, un hombre de guerra que les iba a librar de la esclavitud o del yugo romano. No esperaba como el resto del pueblo a ese hombre, porque eso era lo que esperaba la gente, ¿cierto? Un hombre, un poderoso, un rey que viniera a librarlos del yugo de Egipto, de Roma, ¿cierto? Pero miren que no. Simeón estaba creyendo que ese bebé que estaba viendo era el Hijo de Dios, era el mismo Hijo de Dios que venía a salvarlos. Otra cosa era que posiblemente él vio la ofrenda que presentó José y María por la purificación de María. 2 tórtolas, 2 palominos eran, ¿cierto? Presentó 2 palominos. Y pues no es rey, el Hijo de Dios, porque no tienen mucho dinero. No. Nada de eso hizo que él dudara de lo que el Señor le estaba guiando en ese momento. Ese era el mismo Hijo de Dios. En medio de tantos recursos económicos
escaso, ¿cierto? En medio de tanta escasez, en medio de la fragilidad que podía tener un bebé, la fragilidad, pero él sabía, ese es el Salvador, ese es nuestro Salvador, ese fue el que nos fue prometido, qué cosa tan hermosa. Entonces dice el versículo 33, y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, de todo lo que Simeón estaba diciendo de nuestro Señor Jesús, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. ¡Qué anuncio! ¡Qué belleza anuncio! ¿Cierto? Tu alma será traspasada, hablando del sufrimiento que iba a sentir María, ¿cierto? Porque María fue la madre de nuestro Señor Jesús en su carne. Y pues verlo morir, verlo siendo azotado, eso le iba a doler mucho. Era como si una espada traspasara su alma. Entonces, aquí vamos a desarrollarlo, versículo 25-26. Simeón era uno del remanente fiel de los judíos que estaba aguardando la venida del Mesías. Uno de los del remanente fiel. Mira, qué rico que se dijera eso un día de ti y de mí. Que tú y yo somos uno de esos del remanente fiel, que ha guardado la palabra del Señor, que ha esperado. No importa, es que el Señor dijo hace más de 2000 años que iba a venir y no ha venido. Que tú y yo, cuando llegue nuestro Señor, seamos unos de esos del remanente fiel, que todavía están esperando la venida de nuestro Señor, que todavía confían en el Señor, que en medio de la aflicción y en medio de los problemas y las situaciones tan difíciles que vemos en el mundo en ese momento, que tú y yo seamos uno de esos del remanente fiel, que permanece en el Señor, que espera en el Señor, que confía en el Señor. ¿Tú crees que cómo estaban por ejemplo, los profetas en el tiempo de Elías? La Jezabel, esta mujer tan mala, estaba matando a diestra y a siniestra a los profetas del Señor, porque ella era una idólatra y pues ellos no iban a acolitar y a apoyar toda la idolatría que ella estaba incitando en Israel, ¿cierto? Entonces, esta estaba matando a los profetas. No se convirtieron ellos a ella. Sí se escondían, estaban escondidos. Había un hombre, no recuerdo el nombre, que servía al rey Acab, pero era un hombre que amaba a Dios y él escondía a los profetas y los alimentaba. Entonces, en medio de mucha situación difícil, en medio de la persecución, en medio de ser perseguidos, no importó, ellos mantuvieron su integridad. Que así tú y yo, mira por ejemplo a José, yo cito mucho este ejemplo, pero realmente yo admiro mucho a nuestro hermano José en Egipto, en medio de una nación pagana que no aceptaba para nada al Dios de Israel. Ellos tenían sus propios dioses. En medio de una casa pagana, él era mayordomo en una casa de un hombre que no amaba a Dios, que no honraba a Dios. En medio de toda esa influencia y se mantuvo fiel. Ese es el remanente del que habla la Biblia. Hay remanentes, Dios siempre preserva en tu trabajo. Ay, es que yo soy el único cristiano en mi trabajo. Pues qué bendición. Tú eres ese remanente que Dios tiene ahí. Y lo tiene porque en algún momento va a usar tu testimonio, te va a usar a ti para su gloria y para su honra. Ay, es que en mi barrio no, mira, sabes, a mí me parece de verdad muy triste a veces, como que queremos buscar el empleo donde todos sean cristianos, el barrio donde todos sean cristianos, el lugar donde todos sean cristianos. Entonces, es como si la luz se pusiera debajo de un almud y no alumbrara a los que están en tinieblas. Como si cogiéramos la lámpara y la metiéramos debajo de la cama o la mesa. Estamos ahí, hemos sido puestos ahí para que alumbremos. La luz que ha resplandecido sobre nosotros debe alumbrar sobre ellos. Esa es la misión, ese es el propósito. Entonces, no tenemos que huir de todo lugar, y de hecho, cuando tú y yo llegamos a un lugar, por más cristianos que sean allí, ahí vas a encontrar dificultades.
somos seres humanos, el pecado está en nosotros. Yo estaba orando esta mañana al Señor y yo le decía a mi Señor, estaba orando por alguien específico, porque esa persona está siendo expuesta a mucha tentación. Entonces yo estaba orando y yo, Señor, guarda a esta persona, guarda de la tentación, guarda del pecado. Pero ¿saben qué? Inmediatamente vino a mi mente, tanto como necesita esa persona, mi oración necesito yo. Porque esa persona está en un lugar donde está siendo expuesto a mucha tentación, pero pues tiene que mantenerse firme, ¿cierto? Hasta que el Señor le diga, muévete de ahí, de lo contrario, tiene que mantenerse firme. Pero yo decía, pero yo lucho. Puede que no con la misma cosa, pero yo lucho aquí donde estoy. Tengo que orar tanto por esa persona como por mí. Porque ¿sabes cuál es el asunto? Que tú y yo donde vamos tenemos esta mente. Pablo le escribió a Timoteo y le dijo, ten cuidado de ti y de la doctrina. Ten cuidado de ti, porque a donde vayas va tu mente perversa contigo. Va tu carne contigo. Van esos deseos inapropiados contigo. A donde vayas. Por eso debemos tener cuidado de nosotros. Por eso no podemos confiarnos. Por eso debemos mantener una dependencia del Señor. ¿Sí ves la importancia? Entonces, qué bueno ser el remanente. Este hombre, Simeón, era un remanente. El Señor lo tenía ahí. Y qué bueno que tú y yo seamos ese remanente. No nos quejemos porque estamos en un lugar donde todos los que conocemos no aman al Señor, no sirven al Señor, no siguen al Señor. Qué bueno que tú y yo seamos un remanente. Ese remanente que el Señor ha elegido. Entonces, sigamos con el desarrollo. Dice, el Espíritu Santo le había comunicado a Simeón que no vería la muerte antes de haber visto al Cristo o ungido del Señor, ¿cierto? Que es lo mismo, nuestro Señor Jesús. El secreto de Jehová es para los que le temen. ¡Ay, qué hermosura! Eso dice el Salmo 25:14. El secreto de Jehová es para los que le temen. A mí me fascina. Cuando el Señor Jesús, cuando nuestro Dios visita a Abraham, ¿cierto? Eso es una teofanía. Eso es un misterio. Aquí no me van a pedir que explique eso porque ni yo lo entiendo. Eso es una teofanía. Pero nuestro Señor visita a Abraham y dos ángeles, ¿cierto? Entonces el Señor está ahí, le habla a Abraham, bueno, lo visita. Se va a ir el Señor. Y yo recuerdo lo que dice la Biblia. El Señor dice, no le contaré a mi amigo Abraham lo que voy a hacer. ¿Tenía alguna necesidad del Señor contar? ¿Alguna obligación? ¿Quién era Abraham para que el Señor le contara? Pero miren el aprecio, el amor. Como dice el Señor, no le voy a hacer tal cosa y no le voy a contar a Abraham lo que voy a hacer. Y le cuenta, voy a destruir a Sodoma y a Gomorra. ¡Qué privilegio! Dice el Salmo 25:14, el secreto de Jehová es para los que le temen. Para ellos es... Imagínate que el Señor piense hacer una cosa y te cuente a ti y a mí. Ve, yo pienso hacer tal cosa. Bueno, muy claro aquí. No es la regla, no es que el Señor se la pasa hablando de forma audible contigo y conmigo. No, para eso dejó su palabra. Si lo quisiera hacer así, pues no hubiera dejado su palabra y como en esos tiempos, pues lo haría en este tiempo. Tenemos su palabra revelada, pero hay cosas específicas, en momentos específicos que el Señor va a revelar a sus siervos. No sabemos cómo, no sabemos cuándo, no sabemos qué, no sabemos a quiénes, porque no a todos, pero es un privilegio. Pero tú y yo lo que tenemos que hacer es asegurarnos de temer a nuestro Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, la reverencia a nuestro Dios, la honra a nuestro Dios, vivir para nuestro Señor. Y Él nos va revelando. De hecho, no tiene que ser una super revelación. Mira, va a pasar esto en tal país y tal cosa. No, no tiene que ser una revelación así. Puede ser un pasaje que tú y yo no entendíamos ayer y hoy lo leímos y lo entendimos. Y comprendimos lo que el Señor nos estaba hablando. Y el Señor nos revela cosas. Mira, por ejemplo, Daniel escribió muchas cosas que en ese tiempo él no entendía. Inspirado por el Espíritu Santo, él escribió.
pero yo estoy segura que no comprendía muchas cosas. Y ahora, en este tiempo, comprendemos muchas cosas de las que escribió Daniel, no todas, sino no hay una sola persona que pueda afirmar, comprender Génesis desde Génesis a Apocalipsis. No lo hay. Dios a todos nos va dando una revelación progresiva de su palabra en la medida que le tememos, en la medida que pasamos tiempo con Él, en la medida que leemos su palabra, ¿cierto? Que nos exponemos a estos estudios bíblicos. Ahí está el Señor hablando a nuestro corazón. Entonces, muy hermoso, de verdad muy hermoso que el Señor nos vaya revelando y que le revele sus secretos a los que le temen. Que tú y yo podamos decir, ay Señor, revélame más de tu palabra, porque yo te temo, porque yo te amo, porque yo vivo para ti. Hay una misteriosa comunicación de conocimiento divino a aquellos que caminan en una sosegada y contemplativa comunión con Dios. Te voy a volver a leer eso. Hay una misteriosa comunicación de conocimiento divino. Aquí no está hablando de, porque se malinterpreta. El Señor me mostró que tú vas a ir a yo no sé dónde, no estoy hablando de ese tipo de revelaciones, estoy hablando de claridad en su palabra, de conocimiento de Dios. Recuerden la oración que Pablo, creo que es a la iglesia de Colosa, cuando ora por ellos, les dicen que él ora para que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Es un conocimiento divino, que tú y yo tengamos claridad. Esta es la voluntad de mi Señor. Es que tengo que tomar una decisión, pero yo siento que Dios me está guiando a eso. Es una revelación divina de parte de nuestro Dios. Porque hay cosas que son muy claras. Pecar o no pecar, eso es muy claro. Tú y yo no tenemos que hacer mucha cosa para entenderlo, no. Discernimiento, entendemos que esa no es la voluntad del Señor, que eso no debemos hacerlo, es pecado. Eso es muy claro. Pero otra cosa es que tú y yo estemos frente a un asunto que no es pecado, no afecta a otros y no sabemos qué hacer. Pero tengamos la claridad. Hay gente que de verdad tienen un nivel de comunión con el Señor, que uno les ve la claridad para tomar decisiones y como que tienen esa seguridad, que esa es la voluntad de Dios en ese momento, que uno se sorprende, admira eso. Pero es ese nivel de comunión con el Señor. Se alcanza, se obtiene, claro que sí. Obtenemos ese nivel de comunión con el Señor. Pero hay que pasar tiempo con el Señor, ¿cierto? Entonces dice que hay una misteriosa comunicación de conocimiento divino a aquellos que caminan en una sosegada y contemplativa comunión con Dios. Solo para ellos. Porque es que si yo no paso tiempo con el Señor, pues simplemente eso muestra que para mí Dios no es muy importante. Pues, ¿qué me va a interesar las cosas que Dios tenga para decirme? No tiene sentido. Yo no voy a ir a contarle mi vida privada, algo íntimo, o, por ejemplo, mis planes a alguien que no muestra interés por mí. ¿Para qué? No, pues no es digno de mi confianza, ¿cierto? Y puede ser familiar, puede ser un conocido de hace muchos años, pero yo no voy a ir a revelarle mis cosas más íntimas o mis planes a esa persona porque no muestra ningún interés por mí. Pero una persona que está pendiente de mí, una persona que me ama, que me muestra su amor, es digna de mi confianza y es digna de que, incluso, ¿para qué voy a inoportunarse, diría, ¿cierto? O a molestar a esa persona que no muestra interés por mí con mis asuntos. No, yo no la voy a molestar. No me acuerdo cómo se dice. Yo no la voy a molestar. Pero si una persona muestra interés por mí, yo sí le voy a... Posiblemente me abra y le cuente mis cosas, porque ella muestra interés por mí. Lo mismo el Señor. Pues si tú y yo no mostramos interés por Él, ¿y cómo mostramos interés? Orando, pasando tiempo en oración, pasando tiempo en la lectura de su palabra, pasando tiempo en este devocional, pasando tiempo en la congregación en nuestras iglesias. Eso muestra interés. El Señor nota, el Señor se da cuenta de nuestro interés por Él y pues habla a nuestro corazón de una forma especial.
Entonces, qué lindo que podamos hacerlo. 27-28. Sucedió que entró en el área del templo el mismo día que los padres de Jesús le presentaban a Dios. Simeón fue informado sobrenaturalmente de que este niño era el Mesías prometido. ¿Por quién fue informado Simeón? Sino por el Espíritu Santo de Dios que habitaba en él. Si ves la importancia de la obra del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. Mira, una aclaración que quiero hacer aquí es que nuestro Señor Jesús no fue llevado por Pedro, por José y por María al templo para ser bautizado. En ningún lugar, lo vamos a leer, en ningún lugar dice, fue para ser presentado, ¿cierto? Era parte de la ley. En ningún momento se le sumergió en agua, no. Era para ser presentado, era el primogénito, y recuerden que la ley decía que el primogénito era apartado como parte del sacerdocio, ¿cierto? Entonces, fue presentado, pero en ningún momento fue bautizado, porque a lo largo de la escritura, pues en el Nuevo Testamento vemos que una persona era bautizada cuando ya era adulta, cuando ya tenía un uso de razón, conciencia, y voluntariamente expresaba su deseo de ser bautizado. Por ejemplo, cuando Felipe, guiado por el Espíritu Santo y llevado por el Espíritu Santo ante el etíope, le predica, porque el etíope estaba leyendo, ¿cierto? El rollo, y no entendía lo que leía. Entonces el Espíritu Santo lleva a Felipe allá, le permite que le explique lo que está leyendo el etíope, y el etíope mismo dice, ¿y quién pide que yo sea bautizado? Él mismo, voluntariamente. Él reconoció su pecado, su necesidad de Dios. Aceptó al Señor en ese momento y quiso que públicamente, quiso expresar públicamente su confesión de fe a través del bautismo. ¿Sí ves? Pero entonces no fue bautizado nuestro Señor Jesús, no lo vemos. Tomando a Jesús en sus brazos, Simeón pronunció el memorable cántico ahora conocido como el, eso está en un idioma que no entiendo, dice, ahora puedes dejar que tu siervo se vaya. Como que ese es el nombre del cántico, ahora puedes dejar que tu siervo se vaya. Señor, ahora me puedo morir en paz. 29:32. La carga del cántico es como sigue, Señor, ahora me vas a dejar que me vaya. He visto tu salvación en la persona de este bebé, el prometido redentor, tal como me habías prometido. Ay, qué hermoso que tú y yo podamos decir, Señor, tal como me habías dicho, tal como me habías prometido, mi Señor. En vez de la queja, ¿cierto? Ay, pero es que el Señor me prometió y no ha cumplido. No, confiar en el Señor, y cuando llegue ese momento, Señor, tal como me habías prometido. Tú lo has designado para proveer salvación para toda clase de gente. Él será luz para revelación a los gentiles en la primera venida, ¿cierto? Y para resplandecer en gloria sobre tu pueblo Israel en su segunda venida. Porque recuerden, esta palabra entonces no se ha cumplido. Si aquí dicen que para Israel sería gloria, no fue en ese tiempo, porque Israel le rechazó. Entonces la gloria de Israel, ¿cómo la veremos? Ya manifestada en la segunda venida de nuestro Señor. Pero en su primera venida para nosotros nos resplandeció la luz de nuestro Señor. Simeón estaba preparado para morir tras haberse encontrado con el Señor Jesús. Había desaparecido el aguijón de la muerte. Mire, esto es hermoso. Él estaba listo para morir, dice acá, tras haber visto al Salvador. Cualquier persona que no haya conocido al Señor Jesús, que no haya aceptado al Señor Jesús, no está listo para morir. Y puede que alguien nos esté viendo y diga, oigan esto, yo estoy listo para morir, y yo no le conozco. No estás listo. Porque si te vas a una eternidad, te vas a ir a una eternidad donde Dios no se manifiesta, donde no está la gracia y el amor de Dios. No está listo. ¿Recuerdan la película de Punta de Lanza, cierto? Cuando el misionero le expone, yo no recuerdo si fue a la esposa o a quién le expone, o a un amigo, no recuerdo bien, hace mucho tiempo me la vi, pero él le expone a esa persona su deseo de ir a hacer misiones a esa etnia, y le dicen, ¿y si te matan?
Le dice, yo estoy listo para morir. Porque él conocía al Señor Jesús. Dice, yo estoy listo para morir. Ellos no están listos para morir. Pueden morir por un accidente, pueden morir por una enfermedad, pueden morir porque se fueron al río a pescar y se ahogaron. Por cualquier motivo pueden morir. No están listos para morir. Yo sí estoy listo para morir. Tú estás listo para morir. ¿Estás seguro que si partes hoy de este mundo, te vas a ir al encuentro de tu Creador, no para juicio, sino para salvación, para pasar frente a Él cara a cara, viéndolo cara a cara el resto de la eternidad? ¿Estás listo para morir? No tenemos la vida segura. Es lo más seguro. La muerte es lo más seguro. En cualquier momento podemos partir de este mundo y lo que necesitas es asegurarte que cuando partas de este mundo vas a ir a la presencia de tu Señor, de tu Creador. Entonces, asegúrate de eso. Asegúrate. Necesitas a Cristo Jesús que te salve, como tu Señor y como tu Salvador. Y también ese debe ser nuestro afán, no un afán que nos llena de impaciencia, que nos turba, pero nuestro afán es predicar la palabra, porque otros necesitan conocer al Señor, tener esa seguridad como Simeón. Dime qué nivel. Señor, ahora puedo partir, ahora puedo morir, Señor. He visto tus... ¿Qué fue lo que dijo Simeón? Ya vi al Salvador, ya puedo morir. Lo que tiene que ver una persona antes de morir es a Jesús. Verle y aceptarle para que pueda morir en paz. Es muy triste las personas que se quitan la vida porque creen que se quitan la vida para, según ellos, ir a una mejor vida, descansar, para ser librados, pero no es así. Si una persona muere sin Dios, no va a vivir una vida de plenitud, de descanso, de reposo. Van a una eternidad, sí, a una eternidad llena de tormento, sin Dios. Entonces, bueno, que el Señor nos ayude. Si no estamos a cuentas con Dios, si no has recibido al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, que le puedas recibir hoy. Y para los que hemos recibido al Señor, pues qué privilegio, ¿cierto? Gozar de esa bendición, de saber que vamos a partir de este mundo, de ir al encuentro de nuestro Dios. Versículo 33. Lucas mantiene cuidadosamente la doctrina del nacimiento virginal con su frase cuidadosamente escrita José y su madre, tal como se lee en la tradición de la Reina Valera, siguiendo la mayoría de manuscritos. No está diciendo su padre José, ¿cierto? Está diciendo José y su madre. Entonces María sí lo había concebido, pero José no lo concibió. José era el padre de nuestro Señor Jesús, adoptivo, ¿cierto? Legal, pero no natural. Él no fue quien concibió a nuestro Señor Jesús. Entonces, cuidadosamente Lucas aquí aclara José, no su padre José, sino José y María, su madre, haciendo como esa aclaración del nacimiento virginal de nuestro Señor Jesús. O la concepción virginal, ¿cierto? 24:35. Después de su inicial estallido de alabanza a Dios por el Mesías, Simeón se dirigió a los padres y los bendijo. Acto seguido, se dirigió proféticamente a María. La profecía que pronunció se componía de 4 partes. La primera parte, este niño estaba puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel. Aquellos que fuesen arrogantes, no arrepentidos e incrédulos iban a experimentar la caída. En ese tiempo y en ese tiempo. La caída y el castigo. ¿Cómo caída? Tropiezan. Porque van por la vida viviendo como si Dios no existiera. Y cuando viven así, tropiezan todo el tiempo contra la palabra de Dios, contra los mandamientos del Señor. Todo el tiempo están tropezando en su vida. Y castigo, pues porque un día van a ser llamados a rendir cuentas delante de nuestro Dios. Les guste o no les guste, quieran o no quieran. Así es. Así es y es dura. Yo sé que es dura. Pero así es. Todos vamos un día a tener que dar cuentas delante del Señor.
Y somos tan limitados, tan pequeños, tan finitos, como para decir yo nunca voy a estar delante de Dios. No hay un creador. Entonces, por eso, los arrogantes, los que no se arrepienten, los incrédulos, todos esos van a experimentar caída y castigo. Los que se humillan, los que se arrepienten de sus pecados, los pobres de espíritu, los que reconocemos nuestra miseria y necesidad de nuestro Señor, los que reconocemos que nada somos si no tenemos a nuestro Señor, los que reconocemos nuestra necesidad profunda y dependencia de Dios, los que recibimos a nuestro Señor Jesús, esos experimentaremos el levantamiento y la bendición. Caemos, claro, tropezamos también, sí, pero no para un juicio ni castigo. Tropezamos, pero somos levantados, levantamiento y bendición. Somos levantados. Primero fuimos levantados para salvación y después todos los días, dice el salmista, 7 veces cae el justo, pero el Señor le levanta. El Señor nos levanta. Vamos a leer ese pasaje. ¿Cómo dice? Dice el Salmo, es un proverbio. Proverbio 24, ay, creí que era un salmo, ¿por qué? Salmo, proverbio, vamos a leer. 24:16. Porque, ay sí, perdón, es un proverbio. Proverbio 24:16, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Se levanta el justo porque es que es muy teso. No, porque tiene mucha fuerza. No, se levanta el justo porque el Señor está con él. Se levanta el justo porque el Señor lo levanta. Es porque es nuestro Señor el que nos da la fuerza para levantarnos. Pero miren, dice, y se cae 7 veces. 7 veces cae. Ay, pues no está diciendo que 7 veces en toda nuestra vida vamos a caer, ¿cierto? Ese número habla como de una plenitud. O sea, caemos, todo el tiempo caemos. La idea es que el Hijo de Dios pues no cae deliberadamente, ¿cierto? Sino que tropieza, es como un tropiezo. Tropezamos. Pero ahí está nuestro Señor para levantarnos. 7 veces caemos, 7 veces nos levantamos. Porque su gracia nos ha sostenido, porque su presencia está con nosotros, porque su Espíritu Santo nos ayuda. Nos levantamos. Entonces, el segundo punto, este niño estaba puesto para señal que es objeto de disputa. Había una especial significación en la persona de Cristo. Su misma presencia sobre la tierra resultó ser una intensa reprensión al pecado y la impiedad. Su misma presencia, la misma persona de nuestro Señor Jesús molestaba a los que estaban en pecado e impiedad, ¿cierto? Y por ello suscitó la acerba enemistad del corazón humano, por eso le rechazaron. 3. Y una espada traspasará tu misma alma, diciéndole Simeón, ¿cierto? A María. Simeón predecía con estas palabras el dolor que embargaría el alma de María cuando viese la crucifixión de Jesús. Y 4. De forma que queden al descubierto los pensamientos de muchos corazones. La manera en la que una persona reacciona ante el Salvador es una prueba de sus motivaciones y afectos internos. Eso es una muestra. Ayer estábamos escuchando a mi sobrino Josué de una práctica que están haciendo sus compañeritos de la escuela de invocar espíritus, ¿cierto? Pues hemos visto que tabla Ouija, que el Jack, el Mac, no sé cómo se llama, no sé eso. Y hay otra práctica. Bueno, creo que le dicen Sarita. Entonces invocan un espíritu llamándole así. Y yo meditaba con mi mamá cómo es triste que el ser humano siempre tiene esa tendencia, ¿cierto? Siempre tenemos esa tendencia al mal, desde niños. O sea, es que no nos enseñan a hacer lo malo. No nos enseñan a ser egoístas, no nos enseñan a ser mentirosos. Está en nosotros, está en este cuerpo. Entonces, nosotros necesitamos tener esa humildad de ir delante del Señor y reconocer nuestro pecado.
reconocer nuestra maldad y nuestra necesidad de que Él haga algo en nosotros, de que habite el Espíritu Santo de Dios en nosotros para que nos redarguya. De lo contrario, vivimos en un desenfreno. Nuestra carne siempre está pidiendo más. Nuestra carne siempre quiere más. Los excesos. Necesitamos al Señor, porque Él es el que mantiene nuestras motivaciones, nuestros afectos en el lugar correcto. De esta manera, el cántico de Simeón incluye las ideas de piedra de toque, de piedra de tropiezo, de piedra de subida y de espada. Yo creo que... bueno, vamos a leer en nuestras Biblias del versículo 36 al 39 y lo podemos desarrollar mañana, ¿sí? 36 al 39. Por favor, vayan escribiendo en los comentarios las peticiones de oración o pues si quieren hablar también, ¿cierto? Entonces pueden añadirse a la sala para los que quieren abrir su micrófono. De lo contrario, por favor, van escribiendo aquí en el chat los motivos de oración para que estemos orando, para que en un momento oremos. Vamos a leer entonces del versículo 36 al 39. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años, casi toda la vida esta mujer era viuda. Solo había vivido con su marido 7 años. Qué tremendo, ¿cierto? Y miren, se quedó viuda, vivió para el Señor. No consiguió marido, sino que se dedicó a vivir para el Señor. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad, en Nazaret. Qué hermosa, ¿cierto? Qué hermosa como servía el Señor. ¿Será que nos da tiempo? No veo oraciones, no hay motivos de oración. Están todos muy juiciosos y no tienen motivos de oraciones. Vamos a orar entonces. Vamos a dejarlo ahí y mañana continuamos con la lectura. Vamos a orar. Amado Señor, muchas gracias por esta tu palabra. Qué hermoso, Señor, de verdad, pasar tiempo en tu palabra. Qué hermoso compartir este mensaje, Señor, aprender más de tu palabra. Gracias, Señor, por la sabiduría que le has dado a estos hombres para interpretar tu palabra, para enseñarnos tu palabra. Muchas gracias por eso, Señor. Señor, nosotros queremos vivir para ti. Qué rico que todos aquí podamos tener esa seguridad de que si partimos de este mundo, Señor, vamos a ir a tu presencia, vamos a ir a tu encuentro, pero no para juicio, Señor, sino para vivir para ti el resto de nuestra vida, la eternidad entera. Señor, gracias por guardarnos como un remanente. Sabemos, Señor, que vienen aflicciones, vienen situaciones difíciles, pero queremos ser ese remanente que mantiene fiel a ti. Danos tu gracia, danos tu fuerza, tu fortaleza, Señor, para soportar la tentación, para huir del pecado, para mantenernos firmes en la fe, Señor, te lo rogamos. Gracias, Señor, por la vida que nos has dado, por la salvación, por la luz que has hecho que resplandezca sobre nosotros, por habernos sacado de la oscuridad y de las tinieblas. Gracias por eso. Gracias por la libertad de la que ahora disfrutamos, Señor, para vivir para ti, para servirte. Muchas gracias por eso. Te alaba y te bendice nuestra alma. Ponemos este día en tus manos, cada asunto de nuestra vida, Señor, para que se haga en nuestra vida conforme a tu buena, agradable y perfecta voluntad, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.